como organización del Estado en lo que tiene que ver con la distribución territorial del poder, como dijimos, y que vuelvo a mencionar de que nuestro artículo primero menciona a la forma de Estado federal como forma de gobierno, cuestión que hoy está absolutamente definido como cosas distintas. Eh, Vimos también en, en lo que tiene que ver con esta cuestión de que de las autonomías provinciales, la regla de deslinde en relación a cuál es la manera que dispone la Constitución en la hora de determinar a quienes le corresponden las distintas competencias. Y vimos que lo que expresamente se establece en favor de la nación es lo que le corresponde naturalmente a ese ámbito, y lo que tiene que ver con que no así se dispone, y también lo que expresamente se dispone en favor, son competencias en favor de las provincias. Entonces se habla de que las provincias tienen competencias o poderes de carácter residual, ¿no? Pero en fundamento de estas distintas competencias que les corresponden a uno y otro, hay una catarata de críticas en cuestión del no cumplimiento en debida forma de nuestro sistema de Estado, forma de Estado federal, y que cuanto autor ustedes lean van a encontrar distintas motivaciones, fundamentos, causales, llevaron a que esto suceda. El principal son los golpes de Estado, es decir, este, ahí está justamente el comienzo de nuestras desgracias en todos los sentidos. Y justamente durante los gobiernos dictatoriales, el, el federalismo era una cuestión que no se cumplía en el absoluto. Más allá de todas las equivocaciones de los gobiernos democráticos, constitucionales, que también de alguna manera colaboraron en que el sistema de Estado federal no se cumpla, como dije, en debida forma, y que esto importa cuestiones que no hacen solamente a la calidad institucional, sino también que tiene repercusiones en otros ámbitos: social, económico, cultural. Entonces hay esta asimetría tan importante en nuestro país, donde encontramos ciudades como la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es más parecida a una ciudad de primer mundo que a las otras ciudades que están, ¿no es cierto?, distribuidas en el país, y que trasunta en su arquitectura, en sus demás servicios, y que justamente somos parte no del primer mundo, sino del tercer mundo. Y que todo esto también tuvo que ver con, a su vez, hasta con el trazado de las obras de infraestructura, que por ahí nosotros equivocamos. En el caso, fíjense, de lo que hace a una de las cosas que lamentablemente estamos en vía de tratar de recuperar, pero que era uno de los orgullos de este país, pero que en la hora de construirlo, los que los construyeron lo hicieron
al modo y manera que mayormente les convenía a ellos y no a los intereses generales del país. Me refiero al ferrocarril, ¿sí? Siendo nuestro país tan extenso, este medio de comunicación, de transporte, y más en los tiempos que nosotros estábamos naciendo como país, era absolutamente indispensable y absolutamente una herramienta de desarrollo muy importante. Pero van a ver que las líneas férreas se abren en abanico hacia todo el resto del país, pero a partir del puerto de Buenos Aires, ¿sí? Como enclave fundamental de salida, ingreso de mercadería a nuestro país. Y bueno, y esto naturalmente también colaboró que estas zonas se desarrollen en forma diferente al resto del país. Esto propendió también naturalmente a que las poblaciones se trasladaran a estos lugares. Eso era un círculo vicioso, si se quiere, porque al haber más concentración de personas hay mayor consumo, hay mayor posibilidad de obtener mano de obra, etcétera, 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 lo que llevó que hoy por hoy tenemos el 40% de la población de nuestro país concentrada en una sola parte de este extenso territorio que nos ubica en, no sé si octavo o noveno país más extenso del mundo, con mayor territorio. Agregado también a otras cuestiones de índole económica, de que también hay cuestiones que hasta a su vez, fíjense, constitucionalmente, si se quiere, son impedimentos para un tratamiento diferencial, eh, que pudiera corregir esas asimetrías y posibilitar un mayor desarrollo. En algunos lugares que es más difícil conseguir que el capital vaya a invertir, de que la gente quede mayormente en su propio lugar, que es la cuestión impositiva, ¿no es cierto? La igualdad que deben tener los impuestos en todo nuestro país. Cuando hay países, el mismo Estados Unidos tiene una cuestión diferencial, de tal manera de que aquellos lugares donde la población es muy difícil subsistir o vivir por la lejanía, por lo inhóspito de su geografía, de su clima, existen estas cosas para que justamente, que se buscaron algunos mecanismos para posibilitar que esos lugares que fueron postergados y que no tuvieron la posibilidad y capacidad de conseguir un desarrollo, se hizo a través de las promociones industriales, que en algún caso tuvieron una muy buena respuestas, o lo que puede suceder con Tierra del Fuego, donde también existen una serie de cuestiones promocionales que, le digo la verdad, estarían al borde de señalarse como inconstitucionales. Prácticamente funciona como una frontera, ¿no es cierto? Y a su vez hay una serie de cuestiones que hacen a que ni siquiera se pueda trasladar determinadas cosas de un lugar a otro para que esa promoción se corresponda justamente a la gente que vive ahí, para la gente que vive ahí disfrute de esas cosas para posibilitar que ese lugar tan difícil de vivir, haya gente que tenga interés en hacerlo.
Por eso hay toda una discusión que muchas veces por ahí aparece de algunos diciendo de que se debe terminar todos los subsidios, promoción y demás. Hay que cobrar a cara de perro y el que le gusta, y el que no, que agarre su bolso y se vaya no sé a dónde. Lo cierto es que este, estas cosas existen porque, claro, si no, no viviría nadie, ahí vivirían muy poco. Y también sabemos de que esta cuestión de tener ocupado nuestro territorio, tener desarrollo en esa zona, no es solamente una cuestión chauvinista, de un esquema de nacionalismo a ultranza, sino que se corresponde a criterios mínimos de geopolíticos y de que no ocurra lo que puede ocurrir en el caso de que nosotros hagamos abandono de esos territorios, ¿no es cierto? Porque sabemos que hay muchos que están al acecho y en su caso también tenemos problemitas con el hermano país de Chile que nunca está muy conforme con el trazado de nuestras fronteras con ellos, ¿no? Bueno, esto, entre algunas otras cosas, el tema creo que ya mencioné, el tema impositivo, que es otro de las cuestiones que, si se quiere, también son deformativas, más allá de que hubo un avance muy significativo a partir de la ley de coparticipación que se sancionó en 1987, pero que también por esas cosas, la cenicienta de ese esquema también fue Corrientes, como así también en las cuestiones promocionales, que por ahí se reclama que es una de las provincias que ha dado mucho por el país, que a su vez, en el caso, muchas de las provincias que integramos la Mesopotamia, vimos muchas veces postergado nuestro desarrollo por no contar con las obras de infraestructura necesarias y que en su caso tenían fundamento en hipótesis. Ahora suena medio extraño, pero era así, de hipótesis de guerra que había con el Brasil, ¿no? Y entonces, aquella canción de Charly García no es una cuestión que no pudo haber sido pensado, eso de que no bombardeen Buenos Aires, era una realidad. Y entonces, por ejemplo, una obra tan postergada y tan necesaria como el puente Zárate-Brazo Largo, no se hacía para que, si en el caso nos invadieran los brasileros, no lleguen a Buenos Aires. Así era. Por eso también que había un solo puente, un puente a su vez de una estructura muy, no digo precaria, en el sentido de que es insignificante para lo que tiene que ver con el movimiento y la importancia, a su vez, de lo que es la zona limítrofe con nuestro país por parte del Brasil, ¿no es cierto? Nosotros somos nada al lado de lo que es Río Grande do Sur, el estado de Paraná, Santa Catalina, donde creo que hay entre 40 millones de personas, entre 30 y 40 millones, casi el mismo cantidad de habitantes que tenemos nosotros en todo el país. Y teníamos ese único puente. Bueno, y todo esto naturalmente fue, ¿no es cierto?, colaborando, perjudicando a las provincias y lo que tiene que ver con nuestra forma de Estado. Se correspondía a que cada uno en su autonomía y en fundamento de sus potencialidades, sus riquezas
y en lo que hace también a una cuestión solidaria de todo el país, eso también debe quedar en claro, que al ser una unidad en nuestro país, tiene que haber también una mirada no solamente para adentro, solamente las provincias para sí mismas, sino en todo lo que tiene que ver el contexto nacional. ¿Sí? Bueno, Profesor, dijimos disculpe, entonces, una consulta, sin ánimo de no, defender, sino, profe, porque me estoy quedando acá con la duda, estoy siguiendo el sí, programa. ¿Nosotros vamos a seguir el programa de manera lineal o vamos a hacer algunos saltos? Porque la última sí, clase quedamos en la unidad 3 y ahora estaríamos hablando de la unidad 5 y la 4 no vimos. el, Perdón, Alzheimer, profe, el disculpe. Alzheimer me está No, superando. disculpe, no le queríamos Te cortar, pero agradezco. no todos los compañeros por ahí no le queríamos molestar Creo, la clase. no, que no me molesta, al contrario, le agradezco, porque Bueno, yo me confundo, como tengo tres cursos, entonces claro, sí, por sí. Yo ahí, también soy por una docente y a mí me cuestión de pasa lo que mismo, de que no creo sé que si la todavía vi. tengo la misma memoria que antes, que creo que arranco por el lugar, pero bueno, creí que estaba mal. Entonces, como Habíamos decía quedado un en profesor reforma. que, Claro, un habíamos quedado profesor en reforma. que estaba rindiendo su concurso y le sobró el tiempo, eso es grave. Y entonces, normalmente lo que ocurre es que te falta. Y entonces cuando le dice, bueno, termino, dice, mire que le queda 15 minutos. Entonces dice, recapitulemos y empezó de vuelta. Bueno, acá vamos a recapitular y vamos a ir para atrás entonces. Bueno, man, ya hicimos un adelanto entonces de forma de estado. Entonces quedamos en la unidad 4, En la En la 3, unidad profesor, 3. En la ¿eh? unidad lo 3 último que hicimos fue estuvimos, la profe. ley Claro. 24.309. Ah, qué bien. La última entonces que dimos, ¿qué es lo que me Ley, dijeron? la ley, profesor, Redacción de la ley ante el decreto. ¿Eh? exactamente. Artículo 99, inciso segundo. ¿Eh? Y que les dije, ahora estoy recordando que eso es muy importante, que ustedes sepan, más allá que todo lo importante, pero acá hay una cuestión que muchas veces se toma medio a la ligera, pero es lo que ordinariamente puede ocurrir en cuestión de que el Poder Ejecutivo, en esa vorágine de querer, ¿no es cierto?, meter la cuchara, por ahí, sobre pretexto de reglamentar, avanza sobre la ley. Entonces ustedes, el día de mañana, cuando sean abogados, seguramente analizando la cuestión que a ustedes le traen a resolver, ¿eh? Entonces una de las cosas que van a, dice, bueno, la ley aplicable, el decreto reglamentario, entonces uno ve ahí si la cuestión está, ¿no es cierto?, centrada en lo que debe corresponder, o si no, y si acabamos de atacar de inconstitucional el reglamento. Y les creo que les comenté el caso que me tocó a mí, este, este, como causa, como abogado, que justamente era una causa personal, porque era de mi padre, y donde existía un decreto reglamentario que avanzaba sobre la ley de desindexación, determinando una excepción, y le dije también la cuestión en el ámbito penal, lo que ocurrió con Macri en relación a que sacó un decreto que era para mamá y para el hermano, donde graciosamente y muy generosamente blanquearon 36 millones de dólares, que es un dinerillo. La cuestión es, ahí quedamos entonces. Y en cuestión de lo que tiene que ver con la supremacía federal, es que en el caso las normas federales tienen, ¿no es cierto?, mayor jerarquía, supremacía a lo que corresponde a el orden jurídico o normativo provincial, pero que esta máxima es en la medida de que cada uno ocupe o realice las cosas que les corresponden constitucionalmente. Eso es lo que dijo a su vez la Corte en el fallo
provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Porque si en el caso, supongamos, el Congreso de la Nación dicta una ley o el Poder Ejecutivo dicta un decreto sobre cuestiones que le son ajenas y que les corresponden a la provincia, ahí no vale esto de la supremacía, porque estamos hablando de que se fueron, ocuparon una cosa que no correspondía, ¿no? Y que le corresponde a la. Entonces ahí lo que debe corresponder es que esa facultad la ocupe la provincia y no el ámbito federal. Pero si en el caso, como vimos hoy, supongamos, hay facultades que son concurrentes y coinciden de que la nación realiza ese acto y también la provincia, por el criterio de supremacía, vale, ¿no es cierto?, tiene primacía y tiene, ¿no es cierto?, la posibilidad de que sea ese ámbito el que realice y no el otro en esa situación. Si supongamos, como un ejemplo, vamos a expropiar un inmueble y coincide que la nación lo va a expropiar y lo va a expropiar la provincia, bueno, en ese caso, por el esquema de supremacía federal, naturalmente esa facultad debe corresponderle al ámbito nacional. Bueno, y vimos que en este esquema de supremacía del régimen federal y del bloque de constitucionalidad se agrega naturalmente toda la normativa que tiene que ver con esa incorporación tan importante del artículo 75, inciso 24, a través de los tratados de jerarquía constitucional. Bueno, ahora viene la cuestión del control de constitucionalidad. Cuando justamente nosotros mencionamos y hablamos y analizamos el principio de supremacía de las normas constitucionales y que esto era un reaseguro justamente para cada uno de nosotros en tener esta, ¿no es cierto?, forma de calificación en relación a las normas de esa jerarquía que se corresponde justamente a que todos le debemos dar obediencia y que ese cumplimiento no puede, ¿no es cierto?, tener ninguna fisura. Pero que esto, dicho esto, aparece como una cuestión muy linda de principios muy importantes que aparecen así tan ostentosos, diríamos, pero que cómo es la cosa, cómo se hace efectivo esto. Y vimos que justamente en el caso Marbury versus Medinson alumbra juntamente con el principio de supremacía como una cuestión práctica donde un juez dice, miren, yo no puedo aplicar esta ley porque esta ley está en contraposición de lo que dice el texto de la Constitución y mi obligación es hacer valer justamente la norma suprema que es la Constitución. Y ante una ley que está en contradicción, tengo que decir que esa ley no es válida. Y ahí es donde se alumbra o se realiza este asunto del control de constitucionalidad. Donde en el caso de los norteamericanos, que nos trasladaron a nosotros, que nosotros tomamos de ellos, nosotros le damos esta facultad, esta capacidad tan importante de control de constitucionalidad a los jueces. Entonces encontramos cuál es el sistema o el sistema americano, que es el que nosotros hemos, ¿no es cierto?, abrazado, hemos prescrito dentro de nuestra Constitución, conforme a lo que se establece justamente en el artículo 116 de la Constitución
Constitución corresponde a la Corte Suprema y los demás tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre los puntos regidos por la Constitución, las leyes de la Nación, reserva, etcétera, etcétera. Y entonces, este es uno de los sistemas que existen, ¿no? Que es el sistema donde mayoritariamente se reserva al Poder Judicial el control de constitucionalidad. ¿Y en cabeza de quién se puede ejercer o deben ejercer este control? Entonces vamos a encontrar de que en el caso, a igual manera que norteamericano, vuelvo a insistir, es el que nosotros hemos adherido, recae en cabeza de cuántos jueces existen en nuestro país. Entonces, por eso se dice Profe, de que sí, disculpe, el caso Maverick versus Madison, ¿pasó acá en Argentina en el caso Sojo, puede ser? ¿O se ve reflejado ahí? sí, señor, eso, sí, 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 así es una réplica, ¿no? Ya vimos, ¿eh? Estamos, gracias. Me hago la referencia a cuál fue el leading case, y después fue el derrame, hasta lo que hace a lo que se estableció en nuestra Constitución, pero que bien después se replicó justamente, como bien dice usted, en el caso Sojo, ¿no? En relación a la interposición de un habeas corpus en forma originaria ante la Corte Suprema de nuestro país. Bueno, pero volviendo a lo que estábamos hablando. Entonces, por eso es que se dice de que el sistema es un sistema difuso, porque no existe un órgano específico que diga, yo soy el órgano que tengo esta capacidad de hacer ese control, sino que todos los jueces lo pueden hacer. Más allá que naturalmente, cuando llega a la causa o las causas que se tramitan por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y hay una expresión, una manifestación, una decisión en tal sentido con respecto a la constitucionalidad de una norma o de un acto, es naturalmente un dato a tener en cuenta en la hora, ¿no es cierto?, de que los jueces que hayan o que tengan que resolver una cuestión similar hagan seguimiento de lo que ya la Corte ha, ¿no es cierto?, resuelto por una cuestión a su vez de igualdad pero que esto no es obligatorio, ¿eh? Le vuelvo a insistir que la jurisprudencia en nuestro país no es obligatorio, salvo la cuestión de los fallos de las salas, de las salas plenarias, de las resoluciones de las cámaras y de los fallos plenarios que sí son para las distintas salas. Y la cuestión es que, pero que la propensión, que la idea que hay una crítica muy ácida muchas veces a esta cuestión de que no es obligatorio, porque rompe con la lógica de la igualdad, de que hace muy, a su vez, incierto, imprevisible, muchas veces decisiones que por ahí, en casos absolutamente iguales, y hay decisiones que son absolutamente distintas, y entonces también hoy por hoy hay, ¿no es cierto?, una manda en relación a que los jueces tienen que fundar muy bien el por qué se alejan de lo que la Corte Suprema ha, ¿no es cierto?, resuelto en determinadas cuestiones que puedan ser, ¿no es cierto?, de tratamiento semejante, ¿no? Porque si no, en su caso, tal vez pudiera llegar a ser causal de juicio político. De tal manera que hay una corriente, si se quiere, doctrinaria y judicial tendiente a que exista, ¿no es cierto?, un mayor seguimiento, y a su vez hay hasta fallos de la Corte en relación a la cuestión previsional, en relación justamente a la cuestión de que
determinados fallos tendrían que necesariamente tener aplicación en todas las causas que fueran similares, de tal manera de que si no hay cuestiones que a su vez el gasto tremendo que se da, ¿no es cierto? Porque en relación a que todos tienen que seguir el trámite, muchas veces el Estado, con tal, ¿no es cierto?, de no pagar, apela, bueno, que pague el próximo gobierno. Y entonces esa cuestión está en detrimento, y en el caso de los jubilados, imagínense que no tienen mucho tiempo de espera, aunque cada vez vivimos más, pero seguramente el disfrute que puedan tener por cuestiones que hacen a sus haberes jubilatorios, que en la gran mayoría de los casos son muy magros, tengan que, ¿no es cierto?, estar soportando a su vez situación absolutamente precaria e injusta de una espera que debería ser innecesaria, porque ya hay, ¿no es cierto?, resoluciones en un sentido en la Corte. Si tienen una situación absolutamente igual, ¿cómo es posible que tengan que esperar 10 años, 15 años para conseguir una resolución que va a ser necesariamente igual que la que se tomó ya en su tiempo anterior? Entonces, más allá que vimos también que la jurisprudencia de la Corte muta, ¿no es cierto? Cuando vimos el caso de la cuestión, ¿no es cierto?, de la temporalidad de, de los magistrados en el ejercicio de sus cargos, de los 75 años, ¿eh? También puede ocurrir eso, pero que en el caso lo normal es que haya, ¿no es cierto?, de alguna forma, salvo que sea para cuestiones de estas, son meramente, si se quiere, institucionales, pero en lo que hace, por ejemplo, a cuestiones de tratamiento de derechos, se espera siempre de que la Corte tenga siempre una mirada como es la que hoy se entiende que debe tener un juez, que es en relación a ese criterio progresista de la aplicación del derecho, y que se corresponde a que debe ser pro homini, es decir, pro actione o pro homini, pro ser humano, una palabra, es decir, de tratar de que la resolución sea en mayor beneficio del reclamo del derecho de la persona que tuvo que transitar por una violentación de su derecho, un conculcamiento de su derecho. Pero también existen otros modelos, amén, que vamos a ver después, vamos a retroceder un poquito y vamos a ver que también puede ocurrir en nuestro país, que también ese control lo puedan ejercer políticamente, no necesariamente en el ámbito del Poder Judicial, pero que queden claro que el poder que por excelencia tiene el control es el Poder Judicial. Y también puede ocurrir, o como es lo que está, ¿no es cierto?, diseñado, y en su caso Kelsen, por ejemplo, fue el que pergeñó este sistema, que creó este sistema, que es el encargarle a un tribunal especial, un tribunal que esté para eso, para el control de constitucionalidad. Entonces vamos a encontrar en Europa justamente, bueno, en Alemania, en Austria, en Italia, en España, este tipo de tribunales, a los cuales se denomina justamente Supremo Tribunal Constitucional o Corte Constitucional, a que se le encarga el control de constitucionalidad, y los demás jueces no tienen esta facultad, sino específicamente este órgano, y que sus decisiones son, ¿no es cierto?, de poder decidir sobre la validar o invalidar la norma, en cuestión de que, en el caso, si deciden que no es constitucional, esa norma no tiene aplicación. Por tanto, sus fallos son erga omnes,
que importan justamente prácticamente la derogación de la norma. Diferente al sistema nuestro, que esa parte se me chispoteó como dijo el chapulín colorado, que tienen solamente efecto entre las partes. Como vimos que la jurisprudencia en nuestro país tiene justamente este efecto. Entonces, el fallo importa la invalidación de la norma o el acto, pero que no es derogatorio, la norma sigue teniendo vigencia. Y ahí es donde podría, ¿no es cierto?, justamente entrar la cuestión de también el control político, de alguna manera, en relación a lo que pueda haber, ¿no es cierto?, indicado el Poder Judicial con respecto a determinadas. En el caso de que el poder político no haya, ¿no es cierto?, tenido esta mirada y ante esta situación pueda, ¿no es cierto?, revisar su acto, su norma y volver sobre sus pasos. Supongamos, como yo el caso que yo le di del decreto ese que determinó que hubo una avalancha de juicios, porque claro, era absolutamente y manifiestamente inconstitucional. Y entonces, ¿qué hizo Menem en ese caso? Agarró y derogó el decreto. Entonces hizo, si se quiere, un control en cuestión de entender que era inconstitucional el acto que había realizado y volvió sobre su paso y lo derogó. En el mismo sentido, puede haber, ¿no es cierto?, en relación a una ley que el Congreso haya sancionado. Entonces, ante esa situación, el mismo poder pueda, ¿no es cierto?, indicar, determinar una decisión, ya sea modificando aquellos aspectos que pueden haber sido señalados inconstitucionales o si la norma en general es constitucional, derogarla. Entonces o cuando el presidente ejerce el derecho de veto, y entonces dice, bueno, yo esta ley no voy a promulgar porque a mí me parece que es inconstitucional. Y entonces la veta, en razón de este fundamento. Bueno, quedó claro esas posibilidades también que los mismos poderes políticos también pueden, pero que en general, diríamos, y por excelencia le cae o le cabe al Poder Judicial esta función tan importante como es la de control de constitucionalidad. Y decíamos que existía esta otra posibilidad de un órgano específico, Poder Judicial, pero que exista ese órgano especial que tiene estas calidades y que tiene, ¿no es cierto?, en su cabecita la posibilidad de dejar, ¿no es cierto?, invalidar las normas. En ese caso, esa norma no tiene aplicación. Y también encontramos la posibilidad de que existan órganos políticos por excelencia, y el fundamento de esto tiene razones políticas, porque dicen de que es para ellos no conveniente y empoderar a un poder que no tiene legitimidad popular, para que sean ellos los que decidan sobre la viabilidad o inviabilidad de la aplicación de las normas y de los actos que pudieran realizar los poderes públicos que sí tienen, los poderes públicos políticos, me refiero, que sí tienen, ¿no es cierto?, esa carga de legitimidad porque han sido elegidos por el pueblo. Y entonces, como es el caso de Francia, donde existe un consejo conformado justamente de valoración constitucional, que está conformado por el jefe de Estado, por representantes que lo designa el jefe de Estado en ejercicio y también por representantes designados por el presidente de la Asamblea General y por el presidente del Senado de ese país.
De tal manera, y esta cuestión, y estos son los que valoran antes de que entre en vigencia, ¿eh? Si la norma es constitucional o inconstitucional. Fíjense que es un poder muy importante, ¿no? ¿Eh? Que tienen esa facultad de ser el control que define y decide, ¿no es cierto?, si una norma entra en aplicación o no, en razón de que. ¿Qué es lo que ocurrió hace poco? Acuérdense de toda esta movida de la cuestión jubilatoria en Francia. Bueno, que hubo una presión muy grande sobre este consejo y que después ese consejo decidió sobre la constitucionalidad de ese recorte o esa mayor exigencia que hay en cuestión de la edad para jubilarse en ese país, que causó tanto problema y tanta conmoción. ¿Eh? Yo me imagino a la pobre gente que juntó peso sobre peso para ir a conocer esa maravillosa ciudad y se encontró que había discúlpeme, un despelote infernal. Era, porque aparte esos franceses no son fijas cuando se ponen en belicoso, este, hacen barbaridades. Bueno, así que, bueno, también hay otro sistema que puede ser como el caso de Perú, mixto, que también tienen un tribunal constitucional, pero aparte de eso los jueces también, ¿no es cierto?, que se le da la calificación de mixto. Pero mayormente, y lo que me interesa a mí es saber estos tres grandes sistemas que ocurren o que se ocupan en la gran mayoría de los países. ¿Sí? Profesor, Bien. ¿cuáles serían esos tres sistemas? ¿Cómo? Usted dijo que le interesan esos tres sistemas. Eh, Sí. el Y modelo el sistema americano, de control político, el sistema del control judicial difuso como es el nuestro, que es el americano, y el control de constitucionalidad encabeza un órgano especial, como es el caso de España, Italia, Austria, Alemania, como que fue el sistema justamente mixto. el- No, ese ¿eh? no es el sistema mixto, ¿no? No, pues el sistema mixto es el que le Sí, dije que sí, el más en Latinoamérica. caso del Perú. ¿Eh? Claro, el sistema mixto se da más en América Latina. Uno No, es en Perú se concentrado da. y el otro difuso. En Perú se da. Después lo demás, mayormente han, ¿no es cierto?, establecido el sistema normalmente americano, como puede ser el caso del Brasil también. Bueno, y acá viene el tema también de la cuestión del control de oficio, que es uno de los temas que también hace a la degradación institucional de nuestro país, que marca nuevamente el esquema del que el Poder Judicial siempre estuvo en favor de avalar y tratar, ¿no es cierto?, de colaborar con la decadencia institucional de nuestro país y no ponerse las botas y tratar, ¿no es cierto?, de ser lo que deberían ser el freno ante cualquier cuestión que podría importar justamente avasallamientos y degradación de nuestras instituciones y del cumplimiento de nuestra Constitución. Y ustedes estudiaron y vimos justamente cuando arrancó esto, allá por la década del 60 del siglo XIX, en relación al caso Sojo, que la cuestión nunca se había pedido sobre la inconstitucionalidad de la ley que regulaba el tema del habeas corpus, que habilitaba, ¿no es cierto?, a que se ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, sino que fue la Corte por sí, es decir, de oficio,
La que dijo, no, nosotros no podemos tratar esto porque nosotros tenemos que ir a la Constitución y la Constitución nos dice en qué casos este tribunal eh, funciona como tribunal originario y exclusivo. Y este planteo sobre la cuestión de la detención del señor Sojo, es decir, un avasallamiento a la libertad e interposición de una acción de habeas corpus, no corresponde. Entonces, indicó de que la ley que no era válida y que la posibilidad de que se amplíe la competencia de la Corte solo lo puede hacer una convención constituyente cuando se declare la necesidad de la reforma y si así una convención lo dice o lo prescribe. Bueno, y eso lo hizo de oficio, pero que en la década del 20 del siglo XX, a través de un caso de una firma ganadera, la Corte dejó sentado el criterio de que solamente cuando hay petición de parte se puede, ¿no es cierto?, o puede el juez ocuparse y entender, ¿no es cierto?, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma o un acto. Es decir, necesariamente tiene que haber petición de parte para que el juez pueda entender el asunto. Seguramente ustedes que están al comienzo del estudio del derecho advertirán de que esto es una barbaridad, porque ¿para qué? Nosotros estamos enseñando la supremacía de la Constitución, de lo que los jueces están empoderados, en que son los que deben controlar, pero resulta que si no pide nadie, el juez dice, ay, che, esto es horrible, esta ley es inconstitucional, pero a mí nadie me pide, así que yo tengo que aplicar la norma más allá de que yo tengo la obligación de conocer el derecho y por tanto, esto de curia novin iura, eso de que los jueces deben conocer el derecho, la cuestión es que ahí empezamos también un tema de degradación institucional, porque lo que en definitiva dijeron los jueces, nosotros no vamos a ocuparnos de estas cosas, sino que solamente en el caso de que pidan las partes, porque se argumentó que si no había, ¿no es cierto?, un avasallamiento al derecho de defensa en juicio, que rompía con el principio de igualdad, etcétera, etcétera. Una cuestión que no. Porque si, entonces, fíjense, también el principio de ignorancia del derecho sería una cuestión, ¿no es cierto?, también puesta en tela de juicio. ¿No? En cuestión de la inexcusabilidad, a eso me refiero, es decir, que las normas deben ser aplicadas a menos de que uno conozca o no conozca el derecho, si no sería absolutamente imposible la aplicación de un orden jurídico, porque cada uno de nosotros nos acusaríamos, yo no sabía, ¿eh? Así que a mí no me alcanza tal cuestión. Bueno, acá, en este tema, el juez es el que debe, ¿no es cierto?, mirar para otro lado si las partes no han alcanzado, no han arrimado al pleito esta cuestión. Por ignorancia, por conveniencia, por lo que fuera, pero si estamos hablando de la supremacía de la Constitución, de que esta cuestión debe ser, hasta cuando juran, los funcionarios y los jueces dicen, bueno, usted jura por Dios, el santo Iván, si es católico, hacer cumplir y cumplir con la Constitución, las leyes de la nación, etcétera, sí juro, dice. Y después resulta que la Corte le dice, no, muchachos, si no piden la parte, ustedes tienen que meter nomás, así como está. Bueno, y esta cuestión, que es muy discutida, que fue muy debatida, pero que en el esquema de la justicia caló profundamente en el sentido que tomaron como un dogma y que esto se cumplía a rajatabla, hasta que en 1990 y pico
a propósito de una causa iniciada acá en la provincia de Corrientes, fíjense, por la cuestión de la aplicación de la ley de desindexación, convertibilidad y todo esa normativa tan novedosa de aquel tiempo y que ahora aparentemente por ahí quieren volver a aplicar. Lo único que le digo es que los que tienen platita en el banco vayan acomodándose porque le estamos pegando una manoteada. Pero la cuestión es que, como ocurrió, es decir, no es una cosa que yo estoy, el plan Bonex, la cuestión es que, porque a los bancos hay que cuidar los estudiantes, ¿eh? A los ahorristas no, pero a los bancos, por favor, que no se vayan a fundir los bancos, porque si no, es una calamidad. Hay gente que son dueños de bancos, van a pasar muy mal, qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces, hay que tratar de que ellos queden a resguardo de cualquier situación. Entonces, pero esto es acá y en el mundo, es una cuestión sólida, ¿cierto? En Estados Unidos, en Europa mismo, cómo el Estado sale a rescatar bancos y ponen la cantidad de plata que ponen es infernal. Pero bueno, el tema es que ellos hacen descansar esto, que si el sistema financiero se cae, hay un perjuicio mucho mayor, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que en ese tiempo, justamente un grupo de jueces inician una causa por la cuestión de que dicen de que ellos tienen que cobrar sus emolumentos, sus salarios ajustados al proceso inflacionario, no como venía ocurriendo, porque la ley impedía este tema. ¿No es cierto?, de que haya modificación en el monto de los salarios, así como en cualquier otra cuestión económica. La cuestión es que, pero no plantearon la inconstitucionalidad. Pero el Superior Tribunal, en la hora de resolver, porque así debería corresponder, porque naturalmente, ¿qué va a decir al respecto si no tira abajo la norma diciendo, miren, esta ley que impide la indexación de los salarios de los jueces, que dice la Constitución de la intangibilidad, es decir, que los salarios de los jueces deben, ¿no es cierto?, acompañar al proceso inflacionario para que no tengan, ¿no es cierto?, esa mengua que se produce por la inflación. Entonces, entonces esta ley es inconstitucional, ¿eh?, con respecto a este tema. Bueno, eso fue a la Corte. Y la Corte no le dio la razón a los jueces y a lo que había realizado en punto a esa ley, pero sí le dio la razón al Superior Tribunal en relación a su capacidad de poder declarar inconstitucional una ley, no obstante no haber pedido la parte, es decir, de oficio. Es decir, le dijo, miren, señores miembros del Superior Tribunal de la provincia de Corrientes, la ley es constitucional, pero en el caso, ustedes actuaron de oficio y sí lo pueden hacer. Nosotros no estamos de acuerdo en que sea inconstitucional. Entonces, revocaron el fallo en punto a la constitucionalidad y dijeron de que la ley era constitucional. Por lo tanto, le dijo a los jueces de Corrientes, miren muchachos, sigan ganando lo que vayan ganando y no pueden pretender ganar más. ¿Se entiende? Yo trato de que sea lo más simple para que ustedes entiendan mayormente. Profesor, disculpe. El punto que habla sobre monismo y dualismo, ¿podría explicarlo? Porque la verdad es que a mí me cuesta mucho entenderlo. Bueno, y después me voy. Mire, el tema del monismo y el dualismo tiene que ver de cómo se incorpora. Yo le corro la cuestión esta de
la manera en que se posiciona el derecho por encima del derecho interno, el derecho internacional, o por debajo del derecho interno. Específicamente el monismo es esto, es la manera que se incorpora el derecho internacional al orden jurídico interno. El monismo dice que una vez cumplimentados los procedimientos constitucionales, automáticamente esa norma internacional pasa a ser una norma del orden jurídico interno. Es decir, en el caso nuestro, ustedes saben, el presidente, a través de su ministro de Relaciones Internacionales o Exteriores, es el que anda negociando y anda haciendo, se ocupa de las relaciones internacionales. Entonces, hace la negociación, una vez, ¿no es cierto?, que concluya esa negociación, viene a la firma del presidente de la República como titular de las relaciones internacionales de nuestro país. Una vez firmado el tratado, tiene que ser aprobado por el Congreso de la Nación. Entonces, manda el Poder Ejecutivo, el presidente, al Congreso para que le dé tratamiento a ambas cámaras del Congreso de la Nación. Si el Congreso aprueba eso, vuelve al Ejecutivo para que ratifique, es decir, para que le diga a los otros países o al organismo internacional, si fuera, miren, nosotros hemos aprobado este tratado y es norma en nuestro país. Bueno, el monismo dice que aparte de todo esto, tiene que haber una norma que específicamente diga ese tratado pasa a ser una norma del orden jurídico interno. Y entonces Midón nos enseña que en el Brasil ocurre esto, donde después de cumplir todos estos procedimientos muy similares a los nuestros, el presidente de Brasil tiene que dictar un decreto, si así lo quisiera, que diga, este tratado a partir de la fecha es parte del orden jurídico interno de la República Federativa del Brasil. Usted va a leer en la cuestión de que hubo a su vez una crítica muy ácida al respecto de del caso Merck Química, cuando Argentina le declara la guerra a los países del eje antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, y en esa sobreactuación que ocurrió en ese tiempo para blanquear nuestra situación, que no se sabíamos si éramos pro-nazi, pro-aliados, qué corno, y entonces confisca bienes de empresas alemanas, y entre ellas la de Merck Química, en fundamento de un tratado de Chapultepec que era sobre el tema de la guerra, y en que este tratado decía que los países beligerantes podían confiscar los bienes de su enemigo. Pero resulta que nuestra Constitución en el artículo 17 dice que está prohibida la confiscación de bienes. Y entonces Merck Química dice, che muchachos, me están confiscando y la Constitución de ustedes dice que no se puede. Si no, bueno, pero está el Tratado de Chapultepec. Sí, pero el Tratado de Chapultepec es un tratado y la Constitución está por encima de un tratado. Así dice el artículo 31. Y entonces ahí la Corte, para salvar la papa, dijo, no, en tiempos de guerra el derecho internacional está por encima de la Constitución. Cuando viene la buena, cuando hay paz, ahí recuperan nuevamente una barbaridad aquella, una imaginación propia, un tipo iluminado en el sentido de fantasioso, pero si no, por más que le tortura la Constitución, no le vas a decir nunca de que dice alguna parte que en tiempo de paz esto y en tiempo de guerra esto. Bueno, me tengo que ir, chicos. Nos vemos, y chicas. Nos Gracias, vemos que el tenga jueves. buen Chao, día. profe. Chao, chao.